Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bendiciones. Soy Sofía Gorini, desde Argentina, Buenos Aires, en un nuevo episodio de nuestro canal de podcast, La Gran Comisión Salvos por Gracia y Sofía Gorini Podcast. Estamos en vivo, amigos. Desde Argentina, Buenos Aires, nos vamos para Barcelona, nos vamos para España. Tenemos un nuevo invitado, un maravilloso artista cristiano, ministro y cantante desde España. Bienvenidos a todos los que se están conectando en el chat y ya vamos a estar invitándolo a que se sume a esta maravillosa entrevista. Él se llama Elmond, por primera vez en Sofía Gorini Podcast. Estamos súper emocionados de conocerlo y sobre todas las cosas conocer su música. Bendiciones para todos, amigos. ¿Cómo están? Feliz fin de semana. Bueno, queremos saludar a nuestros amigos de Ecos Profético, desde España, apoyando la música de todos nuestros artistas, ministros y cantantes desde España, en exclusiva. Amigos, no se lo pueden perder. Ya está llegando nuestro invitado del día de hoy. Bendiciones para todos, amigos. Bueno, queremos saludar también a nuestro gran equipo, la Comisión Salvos por Gracia, en más de 10 países. Estamos trabajando con nuestro Ministerio Internacional, la Gran Comisión Salvos por Gracia. Tenemos 300 artistas para la gloria de Dios que están trabajando con nosotros, juntamente con mi canal Sofía Gorini Podcast, apoyando muchísimos ministerios, artistas, ministros cantantes en todo el mundo para la gloria de Dios, amigos. Estamos felices, emocionados de ver cómo Dios está trabajando con nosotros y a través de nosotros, amigos. Así que, bueno, ya estamos invitando a nuestro querido Elmond desde España. Quédense ahí, amigos, porque ya está llegando él y vamos a conocer un poquito más de su historia personal con Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, amigos. Estamos felices, felices. Y ahí llegó nuestro querido invitado de la noche. Bienvenido, Elmond Gradis Music desde España. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, bendiciones. Hola, mi hermana, bendiciones, ¿qué tal? Aquí estamos activos ya, contentos de estar Gloria aquí a con Dios. este Claro que momento sí. tan maravilloso. Claro que sí. Bueno, estamos emocionados de conocerte nosotros también por primera vez con nosotros en nuestro programa de Sofía Gorini Podcast y la Gran Comisión Salvos por Gracia. Desde Argentina, estamos en vivo, desde Buenos Aires, amigos, y estamos en directo con España, Barcelona, ¿no es cierto? Elmond. San Sebastián, San San Sebastián. Sebastián, ahí estamos. Bueno, queremos conocer un poquito de tu historia personal y por supuesto todo lo que se viene para este año 2025 con toda tu música. Así que bueno, vamos a empezar, si te parece, tirando las plataformas donde los amigos pueden escuchar tu música, Elmont. Sí, bueno, mi música está en mi canal de YouTube como Helmond Gradis, en todas las plataformas digitales como Apple Music, Spotify y todas las plataformas digitales igual como Helmond Gradis. Ahí estamos. Estamos en este proyecto que hemos arrancado este 2025, eh, tratando de sacar música más constantemente y ya estamos trabajando en muchas producciones, ya tenemos ahora mismo lanzadas 5 y vienen 3 más y 2 más. Bueno, estamos trabajando mucho, la verdad. Maravilloso, sí, estuve mirando un poquito tu discografía, tu música, tu género es worship, ¿no es cierto? Sí, sí, mi género es worship. Desde que conocí al Señor siempre me apasionó la música congregacional, ¿sabes? Siempre quise hacer música de lo íntimo, música donde yo pueda conectar a la gente con el Espíritu Santo, con el Padre. Y esa línea es la que estamos llevando.
haciendo ese tipo de música. Maravilloso, ¿no? Te pregunto por si hay algún tipo de otro ritmo, ¿no es cierto?, planeado para este año, alguna colaboración con otros géneros, otros ritmos. A mí me apasionó mucho tu canción Por tu cruz, ¿no es cierto?, y Maranata. Bueno, estamos un poquito conociéndote y vamos a promocionar esas canciones. A mí en lo personal me ministra muchísimo, así que bueno, coincidimos en el género, realmente es lo que el Señor nos ha llamado a dar, ¿no es cierto? Y a ministrar a otros. Pero bueno, queremos saber si futuramente, dentro de este año, hay provisto colaboraciones. ¿Hay algún proyecto de colaboración o bien salida del país? ¿Algún evento fuera del país? Bueno, de momento colaboraciones, en principio no tenemos colaboraciones. Estoy abierto a colaboraciones también, tampoco es que... Pero eh, este año quiero potencializar más, ¿sabes? Mi, mi música y quiero enfocarme mucho tengo una meta de grabar tantas canciones este año y lanzarlas porque quiero que este año sea para eso, para potenciar mi, mi proyecto y luego de ahí Dios dirá lo que va a hacer con nosotros, ¿no? Y, y lo que tú decías, con canciones como Por tu Cruz, ese ritmo está entre ese y las demás. Estamos trabajando en ritmos como ese y lo que tú me preguntabas sobre viajes fuera del país, eh, hay un plan o proyecto para el próximo año, enero, febrero. Todavía estamos ahí eh, ultimando a ver si se da enero, febrero, pero casi es posible que estaremos viajando a República Dominicana. Así que se vienen cosas, se vienen cosas. Dios, estamos empezando este proyecto, pero ha estado en el corazón, en mi corazón desde hace 10 años. O sea, ha sido una espera larga, pero Dios ha marcado los tiempos, ¿sabes? Él tiene su tiempo es perfecto y no es porque no haya querido hacerlo, sino porque sentía que este era el momento, porque siempre quise escribir canciones, ¿sabes? Yo llevo 10 años escribiendo canciones, tengo muchas canciones, pero no me salían canciones como Maranata, como Por tu Cruz, y esas canciones salieron el año pasado, las escribí el año pasado, eh, porque yo era de sentarme, lo típico, ¿no? De sentarme a escribir, meditar y tal, pero no me salían esas canciones y decía, Señor, yo quiero hacer música para la iglesia, música que la podemos cantar en la congregación, música que sea íntima y no me salían las canciones, o sea, me salían canciones pero no eran esas. Y de un momento a otro le dije al Señor, tienes que hacer algo en mí, porque lo que escribo eh, le enseñaba a personas conocidas, me dicen, no, está muy bonita, pero en mi interior decía, no es esto lo que yo quiero. Y Dios de un momento a otro, la mayoría de las canciones, digamos, las últimas 10 canciones que tengo, eh, han nacido en tiempos en la congregación así, de intimidad, donde a veces nuestro pastor está ministrando, y así salió Maranata, así salió Hechos 2, así salió cuatro más que tengo ahí que estamos en proyectos de grabarla, y en total como sí, 10 canciones han salido así, en que estoy ministrando y fluyendo, y de repente ¡buah! Se viene la idea o a veces el coro, a veces coro, precoro, y así es un poco de cómo el Señor últimamente está tratando conmigo en lo que es la escritura, las canciones, ¿sabes? Y ya luego, sí, vengo a casa, las termino de complementar si hace falta, y las canciones que son para la congregación, pues han nacido en la congregación. Entonces, por eso el tiempo de Dios entiendo que es este. Este es mi tiempo y la espera ha valido la pena.
Gloria a Dios, es tal cual lo estás diciendo, Elmond. Hay un proceso, hay un tiempo de parte de Dios para nosotros y este es tu tiempo definitivamente, y es nuestro tiempo porque también nos ha conectado nuestro Señor Jesucristo para trabajar juntos a través de esta gran comisión Salvos por Gracia, que es un ministerio internacional que apoya a otros ministerios y a otros ministros, inclusive artistas de género urbano y de todos los géneros. Estamos trabajando en conjunto simplemente para expandir el reino de Dios y para cumplir el sueño de Dios, que es la unidad de su iglesia, porque es lo que somos, amigos. No somos una ONG o no somos una organización, somos simplemente la iglesia de Cristo Jesús en todo el mundo. Y eso a mí me da muchísima satisfacción y honor de poder decir abiertamente que estamos trabajando para el reino de Dios, estamos trabajando, invirtiendo nuestro tiempo, gastando nuestra vida para el Padre. Estamos en los negocios del Padre, estamos haciendo su voluntad, y estamos siendo guiados por su Espíritu, amigos, y todo eso lleva un tiempo de preparación, lleva un sacrificio, lleva muchísimos procesos, ¿no es cierto que sí? Tanto de tu lado, Elmond, como del nuestro, eh, y finalmente vemos como el Señor se manifiesta en este año 2025 uniéndonos de manera extraordinaria, de manera impresionante, asombrosa, a través de las redes, a través de las plataformas, sin siquiera habernos conocido nunca. Esto definitivamente es lo que Dios está haciendo, poniendo al servicio, ¿no es cierto?, de todos sus hijos, la iglesia nos está uniendo, nos está llamando, nos está convocando, así como está escrito en su palabra, como hizo con la iglesia primitiva, con los apóstoles, ¿no? Nos está uniendo, nos está capacitando, nos está formando y finalmente después nos envía. Estamos anunciando la venida de Cristo, pero también estamos preparando el camino. Y qué mejor que con alabanzas y adoración, Elmond, ¿no es cierto que sí? Claro que sí. Lo que tú decías, este es un tiempo donde el Señor nos ha enviado con urgencia, ¿sabes? A llevar el mensaje de salvación, sobre todo, que lo más importante, el centro de todo es que las almas se salven. En el mensaje de salvación, que Jesús es el Salvador, eso tiene que ser el centro, ya sea si predicamos, ya sea si cantamos, ya sea si hacemos lo que sea. El centro tiene que ser que hay un Salvador y que hay un pueblo también, hay una generación con mucha necesidad de, de entender que, que Maranata, como dice la canción, que Cristo viene y es necesario que tanto los que estamos dentro de la iglesia como los que aún no han conocido al Señor, pues nos preparemos para su venida. Entonces, de una manera u otra, lo que tú dices, somos un solo pueblo y que llevamos un solo mensaje. Y ya sea a través del reggaetón, del trap, del rap, del worship, pero el mensaje es el mismo, es un solo mensaje porque somos un solo pueblo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, tanto tú como yo, llevando el mensaje de que Cristo viene y hay que estar preparado para su venida. Claro que sí. Y fíjate, Elmond, que Dios hizo esto maravillosamente. Hace un año que estamos trabajando incansable por el reino de Dios y uniendo, ¿no es cierto?, a todos los adoradores en todos sus géneros, a través del servicio. ¿eh? Es lo que hacemos. Nosotros mismos ponemos nuestras propias vidas al servicio de Dios y bueno, todo lo demás Él lo hace y aparecimos acá hace un año porque entendemos que los tiempos son malos. Tenemos poco tiempo y queremos ser útiles en lo que hacemos, queremos ser efectivos, y queremos también poner a nuestro servicio, eh, ¿no es cierto?, todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado para la gloria de Dios y dar lugar a otros nuevos
¿no es cierto? Ministros y artistas que están comenzando, que se sientan parte de este gran movimiento que es la Gran Comisión. Trabajamos todos unidos como iglesia virtual, llevando el Evangelio a través de la música, de los testimonios de cada uno de los artistas y ministros. Queremos un poquito saber cómo inicia tu historia personal con Cristo Jesús, cómo fue que Él te encontró, y a partir de ahí queremos saber cómo surgen las letras, por ejemplo, de Por tu cruz y Maranata, ¿no? Porque son cristocéntricas y creo que está relacionado con tu testimonio personal, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eh, yo no nací en un hogar cristiano, eh, pero cuando tenía 6 años, eh, crecí con mi abuela materna. Mi madre tuvo que salir del país para trabajar y darnos una vida, ¿sabes? Lo que muchos padres hacen por sus hijos, el tener que sacrificar el tiempo con ellos y irse fuera a trabajar. Y yo crecí con mi abuela materna y cuando yo tenía 6 años, a mi abuela le diagnosticaron cáncer terminal. Y yo recuerdo que lo poco que recuerdo fueron 2 años en que mi abuela estuvo muy mal y luego eh, de, le hicieron más de 30 quimioterapias, no sé si 60 radiaciones, hasta que el médico le dijo que ya no había nada que hacer en su vida y que tenía un mes de vida. Pero llegó un matrimonio al hospital que eran ah, eh, amigos de mi abuela. Ella no había conocido al Señor y le dijeron que confiara en Jesús y que él hacía lo imposible. Y mi abuela, pues, siempre esto de que la última esperanza es Jesús cuando debería ser la primera. O sea, y ya que no tenía nada que perder, pues decidió creer en que Jesús podía hacerlo y salió del hospital diagnosticada un mes de vida. Y pasó el mes, pasaron 2 meses, luego se bautizó mi abuela porque dijo que quería morirse y morirse bautizada. Y pasó el tiempo y se sentía mejor. Y al cabo de un tiempo volvió en el médico y el médico asustado le dijo, no tienes nada. Entonces, Dios hizo el milagro en ella y a través de allí fue que llegó el Evangelio a nuestra familia. A través del milagro de mi abuela, ella ha perseverado hasta el día de hoy. Y, y recuerdo que de los 6 a los 10 años, ella me llevaba a la escuela dominical y eso, y algunas cosas pues se me habían quedado en la cabeza, pero de los 10 a los 20 eh, no pisé la iglesia nunca más, ni escuchaba a nadie que, que mencionara a Jesús ni nada. Pero cuando cumplí 20 años, era como que por muchas circunstancias difíciles, a partir de los 15 años, comencé a tomar mucho, fiesta, y anduve muy perdido por ahí, por el mundo, a tal punto que a los 20 años ya me veía como alguien que no tenía futuro, que no tenía esperanza, porque había dejado mis estudios, y aparte de eso era como que miraba a todo mi alrededor, mis amigos, y yo veía que no tenía futuro a los 20 años, de que no era nadie, de que solo era alguien que tomaba, que iba a fiesta, que probaba drogas, y, y en mi interior había algo ahí que yo decía, algún día yo tendré que volver a la iglesia. En mi interior había algo que me decía, ese es mi lugar. Y a los 20 años, justo cumplí 20 años un 4 de abril y un 28 de abril, me desperté y fue como que algo dentro de mí me dijo, es hoy o nunca, algo así. Como que yo pensé, hoy o nunca. Me desperté y entendí que era mi momento para yo eh, ir a los pies de Jesús. Porque antes de eso, cuando alguien me quería hablar de Jesús,
no dejaba que me hablase. Llegaba, mi pastor en Nicaragua es mi tío, y cuando él llegaba a casa yo me iba de casa, cuando llevaban una célula a casa yo salía de casa, me invitaban a cumpleaños, y la iglesia me quedaba a 300 metros y nunca la pisé, nunca fui, siempre era alguien que, que no dejaba que me hablaran de Jesús. Y mi vida era amargada, en casa los vecinos me escuchaban que por cualquier cosa pegaba gritos, insultaba a todo el mundo. Y, y a los 20 años, el Señor llegó hacia mi vida, no sé, me habló internamente, digámoslo así, y, y fue ese día que decidí ir a la iglesia y decidí que ese día iba a reconocer a Jesús como mi Salvador, y así lo hice. Así fue como el Señor trató conmigo, y, y recuerdo que cuando llegué a la iglesia y hicieron la oración de fe, levanté mi mano y me caí al suelo, comencé a llorar, a llorar, a llorar, y, y fue un llanto que llegué a casa como de 5 horas. Nunca había llorado tanto, pero era un llanto de esos llantos que sentía bonito. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, pues el Señor me ha sostenido y le he servido con todo mi corazón. Me he dedicado a Él, en la mayoría de lo posible, he tratado de servir en todo lo que pueda. Y así fue como el Señor me trajo con cuerdas de amor hacia Él. Wow. Bueno, amigos, este maravilloso testimonio, son muchos testimonios juntos, ¿eh? Eso es lo que, gracias por compartirlo porque más allá de la adoración, más allá de la música, es importante conocer, ¿no? Los milagros que Dios ha hecho en cada uno de los artistas. Por ejemplo, también esto va para inspirar a otras madres y abuelas que quizás a raíz de una enfermedad terminal piensan que su vida va a terminar, ¿no? Y no es así. Es el comienzo de algo nuevo en Cristo, ¿ven? Sí, porque a través de su enfermedad fue donde el Señor comenzó o le dejamos entrar a nuestra familia, porque luego mi tío, el que es pastor, también era ser una persona, buah, de esas personas que insultaba a los pastores, y luego él terminó siendo pastor. Entonces, el Gloria a Señor Dios. Sí, entró a nuestra vida a marcar, o sea, a llenarnos de propósitos. así Y es, hay propósito. Pero esto, me olvidaba de preguntarte, esto empezó entonces de Nicaragua, la obra, ¿no? El proceso de parte de Dios con ustedes, con tu familia, tu mamá, tu abuela, todo esto comenzó en Nicaragua, ¿verdad? en Nicaragua, eso, en Nicaragua. Y luego yo comencé a servir al Señor en la iglesia, estaba casi a tiempo completo en la iglesia, no salía de la iglesia. Un hambre de Dios que no, o sea, siempre estaba en la iglesia, todos los días. Y de ahí el Señor comenzó a, a hablarme a través de otras personas. Y cuando yo tenía eso fue, bueno, como a los 20 días de yo ser convertido, llegó un evangelista y me llamó por mi nombre. Esa fue la primera vez o sea, que Dios me sorprendió así. Y él dijo así, ¿quién es Helmond? Y mi nombre, en mi país no existe, o sea, no conozco a alguien que se llame como yo, porque es un nombre que no es muy común. Helmond es mi nombre. Y, y él dijo así, ¿quién es Helmond? Yo me quedé como, ¿qué? Y él me dice, ven, que el Señor hoy quiere decirte algo. Y me dijo cosas como, para hacerlo corto, como hoy el Señor pone algo en tu boca, déjame ungir tus dedos porque veo que el Señor va a usar tus dedos. O sea, yo no sabía ni tocar ningún instrumento ni nada. Y, y me dijo, el Señor te va a sacar por todo Nicaragua, te va a usar y te va a dar por toda la nación. Me dijo, y una vez que ya recorras toda la nación, te va a sacar a
mundo, te va a sacar fuera de Nicaragua y vas a viajar, pero yo tenía, o sea, 20 días de ser convertido, yo decía que no lo creía, ¿sabes? Yo decía, pero yo, y, y es algo que nunca se me olvida, y ahí fue donde Dios, digamos, eh, esa promesa que yo siempre hablo, que Dios me dijo, Él te va a llevar por todo el mundo, y cuando esto pase, te vas a acordar de mí. Y hasta hoy, y no recuerdo el pastor, no sé cómo se llamaba el evangelista, le he preguntado a mi tío y tampoco se recuerda el nombre, pero lo que sí que así pasó, el Señor comenzó a levantarme de poco en poco, hasta que recorrí todo Nicaragua a través de la predicación, de la adoración, y llegó el momento donde el Señor me trajo para acá, y aquí estamos, fuera de Nicaragua, y entendiendo que aquí es donde Dios comienza ese siguiente paso, ¿no? Que es llegar a las naciones, ya sea con mi música o físicamente, pero de un momento a otro estoy contigo, que eres de Argentina, y el Señor poco a poco está cumpliendo sus promesas. Entonces es increíble lo que Dios hace, Amén. y es Sí, amén. increíble. Cuando es de Dios, se cumple. Y hay propósito en tu vida y en toda tu familia y en toda tu generación. Cuando Dios bendice, bendice en grande, bendice a nosotros y a toda nuestra generación, pase lo que pase, ¿no? Pero lo lindo de todo esto que estás contando es todo lo que Dios puede hacer con un corazón que le cree, así sea un día de convertido o Sí, 20 o 30. A Dios no le interesa la cantidad de tiempo que nosotros le estemos sirviendo o estemos en Cristo. A él le interesa tener a disposición corazones que le creen, amigos. Dios trabaja con corazones que le creen. Todo lo demás Él lo hace, ¿eh? La capacidad viene de Él, los dones y talentos, la perfección, todo viene de lo alto, dice la palabra de Dios, todo don perfecto. ¿Y qué está buscando desesperadamente el Espíritu Santo? Siervos fieles, corazones rendidos, corazones que le crean, ya sean de 10 años como de 100. A Dios también le da igual la edad, ¿sí o no? así es. Y Y de ahí nacieron tus canciones. esa palabra es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy en momentos difíciles, donde a veces he dudado no de Dios, sino de mi don, de mi talento, de mi llamado. Pero cuando pasan momentos así difíciles, me acuerdo de esa palabra y digo, no, estoy seguro que esa palabra fue de Dios, y, y esa palabra es lo que me ha mantenido en pie, a creer en que lo que Dios prometió lo ha cumplido, y a estar seguro de que Dios me ha llamado, no porque me lo merezco, no porque sea, qué sé yo, pero por su misericordia y por su gracia, porque no merecemos nada. Y si Él te ha elegido a ti para una labor como esta, que aprovecho para agradecerte lo que estás haciendo, es algo que es muy necesario, ¿sabes? Porque es muy difícil para los que estamos emprendiendo en la música, estamos emergiendo, darnos a conocer, es, es muy difícil, pero como entendemos que esto es del Señor, ¿sabe? Él pone, porque si había algo que a mí siempre me ha encantado fue cuando David tocaba el arpa, él la tocaba y se deleitaba en el Señor. Y luego un día el rey en el palacio estaba pasando por un momento difícil, un espíritu malo lo atormentaba a Saúl, y alguien dijo, Señor, yo conozco a alguien que toque el arpa, quizás si él la toca, el espíritu malo se va. O sea, David, en lo íntimo, en lo secreto, él simplemente adoraba a Dios, y quizás nadie lo conocía, pero si Dios te conoce, con eso basta. Entonces, el Señor pone las personas que te van a llevar de un sitio a otro. El Señor puso a ese siervo que le dijo al rey, mira, hay alguien que si lo traemos va a ocasionar algo. Y llegó David, todos sabemos lo que pasó. Entonces, así mismo sucede en el reino de Dios. O sea, Dios te ha puesto en mi camino para impulsarme a un paso más, ¿sabes? Y no solo a mí, sino
a las diferentes personas que han pasado por tus podcasts. Y la verdad que eres una bendición de mi parte, muy agradecido por la confianza, por creer, en reconocer en que lo que yo tengo no es mío, ¿sabes? Sino que es de Dios. O sea, no es nada de Helmut Grady, es totalmente de Dios. Wow, bueno, muchas gracias por tus palabras. De verdad que me son gratas y necesarias para seguir adelante trabajando, ¿no? Porque todo lo que hago es para la gloria de Dios, pero también el Señor pone carga en mi corazón para ayudar a otros, un poquito recordando mis inicios, ¿no? Como adolescente. Entonces, todo lo que Dios hace es perfecto, Él hace todas las cosas nuevas y de repente nos transforma a nosotros en agentes de cambio, ¿no? Yo lo veo en mi propia vida, todo lo que yo no tuve, todo lo que yo no pude hacer, el Señor me está usando a mí para producir y para darle a otros. Es algo extraordinario lo que Dios hace con corazones dispuestos, ¿no? Él es capaz de hacer cosas imposibles, ¿no? Cosas que jamás hemos soñado y cosas que nunca hemos imaginado. Yo veo en tu historia, Elmond, cómo Dios manifiesta su misericordia, su bondad, porque no es que naciste en el Evangelio, nadie te lo había enseñado, no lo heredaste, yo sí, por ejemplo, pero por eso te digo que Dios no hace acepción de persona, ¿no? Es increíble, yo te escucho y es como que si hubieras nacido entre pastores, es como que si hubieras, no sé, sido cristiano de cuna de toda la vida, y ahí vemos como Dios es capaz de escoger a un joven rebelde y transformarlo totalmente para su gloria, cosa que hoy por hoy es imposible, amigos. Ustedes lo saben muy bien, la mayoría de los jóvenes aún dentro de las congregaciones quieren hacer su voluntad, no están dispuestos a servir a Dios con un corazón real, genuino, ¿no? Y vemos en tu historia cómo Dios fue atrayéndote con cuerdas de amor y transformándote, pero radicalmente, y hoy te vemos ahí sirviendo al Señor con todo tu corazón, rodeado de jóvenes y también siendo un poquito inspiración y un ícono para otros jóvenes en Europa. El Señor te lleva de Centroamérica a Europa. Nosotros, Argentina, salimos de España. O sea, nosotros éramos parte de España. ¿Eh? Dios permitió que fuéramos república, que fuéramos nación argentina, pero en realidad nosotros salimos de España. Y si vamos a la historia, yo seguramente ya lo sabes, ¿no? Pero lo contamos a los amigos, España tiene mucho que ver con Israel, tiene mucho que ver con Israel, España, ¿eh? Puntualmente España. Simplemente le vamos a tirar solo un dato, después investiguen, busquen, pero Jonás, cuando recibe el mandato de ir a predicar a Nínive, el que hizo, se quería tomar un barco para Para España. España. Atención, ¿eh? España siempre estuvo presente en la historia del pueblo de Israel. Yo lo averigüé de grande, yo lo aprendí de grande, pero no es casualidad, no es casualidad. España tiene mucho que ver con el pueblo de Dios y hoy más que nunca, año 2025, ¿no es cierto? Contanos un poquito cuando vas a hacer los eventos evangelísticos o a administrar a otros jóvenes, ¿qué es lo que ves en los jóvenes de España? ¿Qué es lo que ves con las iglesias de España? A ver, ¿qué nos puedes compartir? Pues mira, eh, hablando un poco de lo que tú dices de la historia, o sea, España nos llevó el cristianismo a nosotros allá, ¿sabes? Y es increíble cómo una nación que nos llevó el cristianismo, hoy en día se ha olvidado de eso, hasta el punto que hay demasiado ateísmo aquí. Entonces, al estar nosotros aquí, como yo como centroamericano, es como haciendo un poco, eh, digámoslo así, devolviendo un poco el favor que nos hicieron de enseñarnos a nosotros el cristianismo y de nosotros traerlo de nuevo para acá, ¿sabes? Porque es una responsabilidad que tenemos todos los que venimos de Hispanoamérica, de devolver a España lo que un día nos dieron, ¿sabes? De dar por gracia lo que nosotros recibimos y, y es nuestra responsabilidad porque aquí hay mucha necesidad de Jesús, demasiada necesidad de Jesús. La gente, muchos no conocen a Jesús, la generación nueva, tú hablas con la generación nueva y es increíble
cómo jóvenes no saben quién es Dios o no saben quién es Jesús y, y ver cómo la gente mayor está tan herida a veces por el, por un mal cristianismo, ¿sabes? Y se han vuelto ateos simplemente por un rencor o por un rechazo a un pasado oscuro que vivieron. Pero aún así, cuando salimos a las calles a evangelizar, porque no solo hago música, ¿sabes? Sino que parte de lo que hacemos es ir a evangelizar por las calles el mensaje puro, a decirle a alguien que existe un Dios, que existe un Jesús que murió en la cruz y que quiere salvarte. Y, y es increíble cómo gente joven acepta el mensaje, lo recibe, porque, ¿sabes? Es una tierra tan seca, ¿sabes? Como cuando tú vas a una tierra tan seca y tiras agua y lo que hace es que la absorbe instantáneamente. Cuando la tierra está húmeda, tú echas agua y a veces el agua se queda arriba, ¿sabes? Y aquí a veces esa sequedad que hay es buena porque mucha gente está tan seca que tú le llevas un mensaje de esperanza y tú le dices, mira, hay algo que pueda cambiar tu vida. Existe algo que puede dar un giro a tu vida, no importa cómo esté, pero te puede cambiar la vida. Y cuando la gente escucha eso, o sea, es como que yo necesito eso. Y mucha gente recibe el mensaje, que han recibido el mensaje, testimonios que hemos visto de, de gente, pero lo increíble es cuando vamos al punto de la oración en las iglesias, también hay necesidad de, de crear, porque hay gente que está en la iglesia, pero no tiene todavía una intimidad con el Padre, ¿sabes? Eh, mi próxima canción se llama Pródigo y, y algo que, que decía yo es que hay muchos pródigos dentro de la iglesia, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros llegamos, lo que tratamos de hacer es, en mi caso, es conectar a la gente con el Padre, conectar a esos pródigos que están todavía dentro de la iglesia. Y, y los testimonios son increíbles cuando te dicen, he sentido la presencia de Dios como nunca, o pastores que te dicen, es necesario de que esto se siga haciendo más, o que todas las iglesias promuevan la oración, ¿sabes? Porque es un tiempo donde hablo por mi género musical, digámoslo, pero debería de ser en todos los géneros musicales, es de no olvidar que la gente no se olvide de que la relación con el Padre no debe de romperse nunca, ¿sabes? No debe haber distancia, tiene que estar siempre cerca del Padre. Y la intimidad es algo que se está perdiendo y es necesario, nosotros somos responsables de que la intimidad se mantenga, de llevar ese mensaje de salvación, pero también de intimidad con el Padre. Y es hermoso ver cómo en un país donde tú dices que no hay mucho cristianismo, pero, ¿sabes? Cuando ves a dos o tres personas que están recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo algo de Dios, eso a ti te llena, ¿sabes? Porque no buscamos la multitud, sino buscamos que la gente sienta la presencia de Dios, se sienta amado por Dios, sienta que hay un Padre que está con ellos todos los días. Y yo la verdad que no me arrepiento de estar donde estoy, de haber venido donde he venido. He pasado por muchas tribulaciones, pero le doy gracias al Señor por traerme aquí, porque aquí hay mucha necesidad y tú te deleitas, porque a veces, digamos en mi país, la gente como que ya está demasiado llena del Evangelio, que todos conocen el Evangelio, todos conocen a Jesús, pero no quieren, no tienen hambre, ¿sabes? No tienen hambre de Jesús. Y aquí es todo lo contrario, hay mucha hambre y eso lo aprovechamos al máximo. Esa hambre que hay la aprovechamos al máximo a favor de nuestra, ¿sabes? Para que la gente sea llena del Espíritu Santo y pueda comer del pan de vida. Claro que sí,
Claro que sí, y lo que cuentas es maravilloso porque es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Él sabe lo que hace y la idea es sembrar en tierra fértil, la idea es ser efectivos, bueno, dar fruto, ¿no? Y ser útiles en la obra. Por eso a veces, muchas veces, el Señor nos saca de un lugar y nos pone en otro donde hay más necesidad, porque la idea es dar al que no tiene o al que necesita, ¿no es cierto? Y ahí es donde vemos que el Señor nos hace producir al 100 por 1. Y bueno, esa es la iglesia verdadera en todo el mundo, Nicaragua, España, Argentina. Te cuento que nuestro pastor, el pastor de la Gran Comisión Salvos por Gracia, tenemos varios, pero hay uno que está súper activo, muy comprometido con mi ministerio, con Sofía Gonini Podcast y todos los 300 artistas y ministros con los que estamos trabajando es de Nicaragua. Pero el Sí, igual. Señor lo llevó hace 30 años a Miami, ¿no? Pero también tiene sus inicios en Nicaragua, es maravilloso. Por eso te digo, mira cómo el Señor nos conecta y cómo nos ayuda a servir unos a otros, como está escrito, ¿no? Porque su palabra se cumple, y vemos cómo el Señor trabaja también eh, con la voluntad, ¿no es cierto? Decías algo muy importante que tiene que ver, la fe sin obras es muerte, muerte espiritual, y aún puede haber muerte dentro de las congregaciones, amigos, porque lo has visto, yo también desde Argentina, pero es bueno que como joven tengas esa óptica y lo tengas en cuenta para no repetir la historia o para alertar a otros jóvenes que el hecho de estar activos, de ser usado por Dios, no significa cuidar nuestra relación con Dios, ¿no? Eso es algo aparte. Entonces sí, eso me venía a la mente y al corazón mientras hablabas, el tipo de música con el que Dios quiere que estés trabajando, porque después de todo, Dios es el que pone el género y el tipo de ministerio. Hemos tenido hace poquito una banda de heavy metal cristiano, rockcore, metalcore, que es muy pesada y uno puede decir, bueno, esto no es de Dios. Pero era hijo de pastor el que vino a dar el testimonio y el que es parte de esa banda. Y yo te ministro esto porque es real. Y me dijo, Dios me dijo que tengo que hacer esta música. Él es hijo de pastores y hace poco lo acaban de ungir como pastor. ¿Por qué? Porque Dios le eligió para buscar ese tipo de gente a través de esa música y de ese género. Ahora, hay mucha gente de las congregaciones que pueden escucharla y puede chocar, ¿no? Porque si es un género, no es tan común como la música de adoración, pero Dios es el dueño y el autor de todos los géneros musicales. Y si Dios lo creó, y si Dios lo permite, ¿no es cierto? Es para alcanzar por medio de esa herramienta, de ese instrumento, de ese género, a los que están consumiendo esa música. Porque ¿quién irá? ¿Quién va a ir? Solamente aquellos que ministren esa música. Entonces, ahí vemos cómo Dios trabaja con los géneros musicales, trabaja con nuestra voluntad, trabaja con el ministerio, y quiere que estemos activos y demos fruto. Pero hay una pausa, tenemos que aprender a tener nuestro tiempo personal con Dios, porque de eso depende, ¿no? Nuestra relación con Dios y de cuidar nuestra salvación. Yo te digo esto, Elmont, porque soy hija de líderes que sí han descuidado su relación con Dios por tener miles de actividades, eran muy osados por Dios y ellos fueron mi mejor escuela en ver, ser testigo que realmente a Dios le agrada muchísimo nuestras obras y nuestros talentos, ministerios, pero todo va de la mano. Primero es nuestra relación con Dios, después es lo demás. Porque si Así es. no, todas las obras que podamos llegar a hacer, y a toda la gente que podamos llegar a bendecir, necesitamos sustentarlo con nuestro testimonio. Y nuestro testimonio depende de nuestra relación con Dios todos los días. Entonces, se puede perder inclusive en nuestro ministerio por descuidar nuestra relación con Dios. Es tan vital, pero eso se aprende como todo. Entonces, primero es nuestra relación con Dios. Y la música que el Señor te hace generar, producir, tiene que ver con esos momentos de intimidad con Dios. Por eso es tan importante, ¿no es cierto? Totalmente.
totalmente. Y creo que eh, algo que, hablando de géneros musicales, lo, lo que me encanta de la Biblia es que no me dice con qué género musical tengo que adorar. Entonces, desde ahí sabes, porque dice su palabra, alaba al Señor con todo, con, con toda tu mente, con todo tu corazón, pero también te dice con instrumentos, con carpas, con todo. Entonces, porque la oración es del corazón, ¿sabes? Lo que tú dices. Si tú tienes intimidad con el Señor, todo lo que sale de ti es adoración. Si cantas rap, es adoración. Si cantas heavy metal, es adoración. Si cantas reggaetón, es adoración. Entonces, todo está desde lo íntimo, desde tu relación con Dios. De ahí si tu relación con Dios está bien, si estás conectado con el Padre, lo que salga de ti va a ser adoración. Amén. Por eso te digo, es tan importante hablar de estos temas, Elmont, para todo tipo de público, para los jóvenes y para los adultos, porque a veces uno cree, ¿no? Que estar haciendo la voluntad de Dios es ser exitosos o tener, ¿cómo decirlo?, trascendencia en lo que uno hace. Y no siempre, no siempre. Primero es nuestra relación con Dios y estar en el espíritu. Fuera de eso, si no, hay una muerte espiritual. Y si es posible, yo soy testigo, y seguramente habrás visto situaciones así, que sí se puede seguir sirviendo a Dios en muerte espiritual. O sea, ¿no? Es tremendo porque son actividades, después de todo son obras y las obras son muy buenas, pero el Señor quiere que esas obras sean en el espíritu, o sea, guiados por Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas por nuestra cuenta, en nuestra voluntad, con nuestras capacidades, pero muchas veces quizás no es exactamente lo que Dios desea o no es que estamos siendo guiados por Dios. Y ahí viene el peligro, ¿no? De desconectarnos del Espíritu Santo y hacer las cosas a nuestra manera, con nuestros tiempos y con nuestra capacidad. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede llegar a agradar a Dios, ¿no? Es como, hay una línea muy fina, ¿no? De, Ahí. de hecho, la canción Muéstrame tu gloria, eh, que nació en un momento de eso, porque cuando yo tenía por ahí 3 años de convertido, eh, comencé, ¿sabes? Cuando yo comencé en el Evangelio, comencé a tope, o sea, fue una sed, un hambre que tuve y yo recuerdo que se hacían ayunos, ahí estaba yo, hacían matutinos, que en Latinoamérica es muy El primer amor. común. Estabas enamorado, ¿eh? Estaba Estabas enamorado de Jesús. enamorado Es lo que al pasa. 100%, o sea, 100%. Yo, Exacto, como te digo, exacto. el Señor me cambió tanto que los vecinos me decían, tú sí que has cambiado, porque yo de hoy a mañana fui otra persona, o sea, totalmente otra persona. Eh, es que fue increíble lo que Dios hizo. Claro, entendemos que la madurez espiritual es progresiva, ¿sabes? Hay muchas cosas que van, pero el cambio que hizo conmigo fue extraordinariamente, o sea, que mis amigos, eh, muchos me decían, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como el cambio que tú has tenido, y para gloria de Dios, del grupo que caminábamos tomando en fiesta, ya tres hoy en día le sirven al Señor, y ellos siempre me decían, yo quiero ser como tú, porque yo comencé, como tú dices, enamorado al 100%. Pero cuando tenía como 3 años, iba a la iglesia todos los días, y servía en la iglesia, tocaba el piano, y llegó un momento donde salía también a predicar, salía a cantar, a ministrar a otras iglesias, y, y eso me llevó a descuidar mi relación con Dios, a, no a pecar, pero sí a no orar tanto como antes, no ayunar, eh, pero, pero me conformaba porque cuando iba a ministrar, en su infinita misericordia,
veía cómo el Señor se manifestaba. Y yo, y eso a mí me llenaba. Yo decía, lo estoy haciendo bien. Entonces, yo lo he vivido en primera persona. Cuando de un momento comencé y dije yo, no lo estoy haciendo bien, porque el espíritu, él se mueve como él quiere, cuando él quiere, no por quién soy ni porque quién no soy. Y, y me di cuenta que no lo estaba haciendo bien, que estaba siendo un canal de bendición, pero que la bendición a mí no llegaba, que era su presencia. Ver cómo la gente recibía, pero mientras yo ministraba, estaba seco. O sea, no se sentía ni la mitad, nada. Y es increíble cómo, estando tan vacío, la gente era llena. Y ahí me di cuenta de que no era yo, sino que era el Espíritu Santo. Y fue cuando nació la canción Muéstrame tu gloria, que empieza como, hace tiempo que no escucho ni el fuerte estruendo ni el suave sonido de tu voz. Entonces, porque yo le decía al Señor, es que no te escucho ni no te siento, voy todos los días a la iglesia, ministro, pero no te siento. Y fue donde nació la parte, y no es que tú te hayas ido, he sido yo quien me fui en realidad. Y, y recuerdo que me metí en un tiempo de intimidad con el Señor, y, y ahí fue donde el Señor me habló de una manera tan especial, y ahí fue donde nació la canción Muéstrame tu gloria. Hoy te ruego que me muestres tu gloria, porque solo quería eso, ¿sabes? Que me mostrara su gloria, pero a mí, ¿sabes? No como Él se manifestaba en los demás. Yo quería que se manifestara en mí, no que abrazara a los demás, yo quería que me abrazara a mí, porque yo no lo sentía. Y lo que tú dices lo viví de primera persona. Y a partir de ahí, eh, mi vida cambió mucho, porque llega un momento donde, ¿sabes? Dios te usa en el talento, en el llamado. Tienes que cuidar el corazón, tu relación con Dios, como hablábamos, porque es muy peligroso el que Dios te use. Suena un poco, ¿sabes? Paradójico, pero es muy peligroso cuando Qué Dios te bueno que usa. lo digas, qué bueno que lo digas, porque esto lo van a escuchar millones de jóvenes, es que es una responsabilidad, es un poder, ¿sí o no? Sí. Y, y lo que te decía es muy peligroso cuando Dios te usa porque eh, llega un momento donde, ¿sabes? El, el- el pecado nació por eso, ¿no? Satanás se comenzó a sentirse importante. Y el problema es cuando tú te comienzas a sentir importante y no a darle la importancia a quien en realidad es importante. El único importante aquí es el Espíritu Santo. Nosotros somos un instrumento. Entonces, cuando tú comienzas Sí, a sí, sentirte sí. importante, cuidado, ahí está el peligro, porque tú no puedes ocupar el lugar del Espíritu Santo. Tú no puedes decir porque yo canto, pasa esto, porque yo toco, sucede esto. No, tú no eres importante, el Señor es el importante. Nosotros somos eh, un instrumento, somos Un nada más. instrumento, exactamente, un vaso, un canal, como dijiste, un canal. Es una locura que un canal se sienta importante, ¿no? Somos el Tremendo. vaso, ¿sabes? Claro. El vaso, tú coges agua, pero no te bebes el vaso. Tienes sed y no te bebes el Esa. vaso, te bebes Exacto. el Y agua. dijiste algo súper importante, más allá de crearnos importantes, y también el peligro de conformarnos. Dijiste algo súper importante, porque a veces hay dos tipos de personas, ¿no? O de que puede llegar a pasar, sentirse importante o conformarse, que también está mal. Porque la Claro, bendición es para nosotros, está muy bien bendecir a otros, porque fuimos llamados a eso, pero primero nuestro corazón, primero nuestra relación con Dios. Primero, cuidar nuestra salvación. Esto es hasta el final, esto es de por vida, amigos, no es por un tiempo. Y ahí viene el gran error. Hay muchos que creen, bueno, como está escrito, ¿no? Yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre. Sí, 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 pero ¿qué pasa? Tu corazón está lejos de Dios, no te conoce.
Y vamos a eso, ¿no? La idea es ser conocidos por Dios todos los días en casa, no por lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Por medio de nuestros dones y talentos, sino por quienes somos para Dios. Cuidar esa relación, ese jardín, esa intimidad, esa comunicación con nuestro Padre, porque después de todo, Dios tiene hijos, pero a través de Cristo, a través de Jesús. Entonces, cuidar, como dijiste, perfectamente nuestro corazón, cuidarlo y nuestra relación con Dios antes que nuestro ministerio, porque sin la conexión con Dios no hay ministerio, amigo. ¿No es cierto? Sin nuestra relación personal con Dios no sirve de nada nuestros talentos, ni dones. Ahí tenemos 1 Corintios 13, que tiene mucho que ver con la música. No queremos ser un metal que suena y nada más. No fuimos diseñados para eso, ¿no es cierto? Cuando el Señor envió a sus discípulos de los 70, ¿sabes? Venían emocionados. Señor, se nos sujetan los demonios, sanamos enfermos. Y Él vio que la alegría de ellos estaba en lo que sucedía, ¿sabes? Y les dijo, no, alégrense si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Esa tiene que ser nuestra mayor alegría. Tenemos que vivir y hacer todo solo por esa razón, porque nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, ¿sabes? No por lo que sucede, que está bien, es glorioso lo que sucede, pero nuestra mayor alegría debe ser que seguimos siendo hijos de Dios o ya dejamos de serlo, ¿sabes? No, mantener esa relación. Entonces es importante lo que tú Exacto. dices. Exacto, no, es que bueno, yo creo que ese es el desafío, Elmont, de este tiempo, de esta generación. Dijiste algo súper importante, hay una generación que no conoce a Dios, no conoce su amor, no conoce su poder, no conoce sus milagros, y bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Tiene que haber la manifestación del poder de Dios para que crean, y ahí empieza el proceso, Y, a- ¿no? A y aún través de dentro los de la milagros, iglesia, ¿no? la nueva generación dentro de la iglesia tampoco Exacto, conocen tanto no, a Dios, tampoco, ¿sabes? Porque ¿sí? yo Es recuerdo real. que antes, los que me cuentan, la gente que me cuenta que en la juventud, o sea, era muy diferente. Ahora hay más distractores y cada vez va a ser más difícil porque nos entretenemos con cualquier cosa. Entonces, es una responsabilidad enorme el de también la generación que está dentro de la iglesia conozca, sea una generación íntima con el Padre, ¿sabes? No sea una generación que solamente vayan a la iglesia, sino que sean hijos, que es lo importante. Exacto. ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando realmente eso sucede? Tiene que haber un quebrantamiento, tiene que haber eh, convicción de pecado, tiene que haber todo esto, porque yo veo que es una generación muy insensible. Yo no sé, yo lo veo desde el punto de vista como líder de jóvenes, ahora me vas a decir vos como joven, pero son muy insensibles, muy superficiales. Y además son, bueno, le dicen la generación de cristal, pero en realidad es la generación que más comunicación ha tenido en toda la historia humana, y son incapaces de comunicarse con Dios. Eso es algo rarísimo, ¿no? Yo, Cuando son capaces de comunicarse 24 horas con cualquiera, de la manera que sea, no son capaces de comunicarse con su creador. Una locura, ¿no? yo la otra vez hablaba con un pastor y le decía, eh, es la generación de cristal, pero espiritualmente la generación de cristal fue la anterior. Esta es la generación de metal, le digo así, porque es difícil que se rompa ante la presencia de Dios. ¿Sabes? La generación antes era una generación frágil que con nada se rompían ante el Señor. Y hoy no, hoy la generación actual es muy dura, no se rompen fácil, ¿sabes? Sí, No de se dejan corazón quebrantar. duro. Bueno, ahí Sí, uno de los profetas dijo, ¿no? Que una de las cosas que va a suceder, y esto me emociona, y seguramente a ti también, en este tiempo, porque estamos esperando por esa profecía, por esa promesa, que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, a causa de la dureza de sus corazones. ¿Sí o no? sí. Entonces, es lo que tú dices, es una esperanza, es una promesa y yo creo que, bueno,
es nuestra responsabilidad el nosotros como jóvenes, ¿sabes? Porque si te habla un mayor, tú dices, ah, este es mayor, pero si tú como joven le hablas a otro joven, o sea, tú de una manera u otra lo vas a inspirar y no te van a tomar como un viejo loco, sino como alguien también joven, ver cómo un joven, ¿sabes? Se aparta del mundo, decide apartarse de todas las distracciones de este mundo, de todo lo que este mundo ofrece, para dedicar su vida por completo al Señor. Entonces, tú estás demostrando que vale, es algo que vale la pena, porque la generación que estamos hablando atesora demasiado este mundo por la información que hay, por la tecnología, por todo lo que este mundo ofrece. Y cuando venga un joven que deja todo eso, ¿sabes? Se aparta de todo eso para entregar su vida al Señor, entonces tú puedes marcar, o sea, tú puedes inspirar a alguien que vea en ti que hay algo mucho mejor que todo lo que este mundo ofrece, que es Jesús. Y nosotros tenemos que reflejar en todo lo que hacemos a Jesús, en lo que decimos, que Jesús se vea reflejado, que vean algo diferente en ti. El País Vasco donde estoy es la zona como más cerrada de España, ¿sabes? La ventana 1040 de los lugares más alcanzados está aquí. Entonces, de los lugares menos alcanzados por el Evangelio. Y la gente es muy cerrada, pero para gloria de Dios, por su gracia, la gente en mi lugar de trabajo me dice, pero tú eres diferente, tú siempre estás sonriendo, tú siempre estás alegre, tú, eh, ellos dicen así, tú nunca te escuchamos una mala palabra, tú esto, ¿sabes? Entonces, porque tienes que reflejar a Cristo en lo que haces, en tu trabajo. Eh, no existe vida secular para los cristianos, no existe. En todo lo que hacemos estamos siempre Gracias por meditando en Dios decirlo. Gracias y por haciendo decirlo. para Yo no me canso de decirlo en todas las entrevistas y me miran raro. Un hijo de Dios no tiene parte secular. Aunque trabajemos en nuestro trabajo aparte que no tenga nada que ver con Dios, le dicen secular, pero no es secular. Porque o somos santos o no somos santos. Si ya estamos santificados, todo lo que hacemos va a ser separado para Dios, santificado para Dios. la Biblia Y dice que esa es todo la lo que clave. hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Todo Claro. lo que hagáis, No, y todo. sin Tu santidad trabajo, nadie verá a Dios, además, y nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que ser apartados para Dios. Todo lo que hacemos, no solamente cantar en el altar, todo lo que hacemos está consagrado, separado, santificado para un fin específico que es servir a Dios y que Él se glorifique. Es como que somos, a ver, ¿te acordás de los utensilios o las cosas sagradas del pueblo de Israel, del tabernáculo, que fueron pasando de generación en generación, eh, por lo cual cada guerra o cada enfrentamiento, cada batalla, lo que querían siempre, no sé por qué, es robar esos objetos sagrados, santos, ¿no? Somos nosotros, esas copas, esos candeleros, esos, ¿no? De oro, específicamente para usar para servir a Dios. Yo creo que nosotros somos esos objetos. Es un ejemplo figurativo, ¿no? Tenemos que tomarlo así. Somos creados para un fin específico. No se puede hacer cualquier cosa con nuestra propia vida. Y ese es el tema. Hoy por hoy, como nadie se ama, estamos hablando de los jóvenes, también noto eso, nadie se ama a sí mismo, y eso claro. es un problema. Pero estamos hablando de amarse en el sentido de cuidarse, ¿eh? No de ponerse por encima de otro, ni de tener ego o orgullo, no. Nadie tiene el valor de su propia vida, nadie tiene conciencia del valor que significa su propia vida. Los jovencitos, estamos hablando de 30 para abajo, ¿eh? Es lo que yo veo. De 30 para abajo nadie se sabe cuidar ni dar valor, vamos a decir. Entonces, ¿cómo van a valorar a otros? ¿O cómo van a amar a otros si no saben amarse a sí mismos, ¿no? La parte del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un problema. Si yo no me amo a mí mismo, No puedo ¿cómo amar puedo al amar a prójimo. otros? Ahí está. Y eso es lo que yo veo desde Argentina. Vos me estás dando un panorama más completo desde España, pero creo que esto es algo a nivel mundial, ¿sí o no? Sí, totalmente.
totalmente. La juventud, lo que pasa es que, ¿sabes? Hay mucha... el sistema de hoy es como que tengo que hacer lo que los otros hacen o te obligan, ¿sabes? A seguir un esquema y tal vez eso, aunque tú no es lo que quieras, pero como joven estás obligado a que si no lo haces, pues estás fuera del esquema, fuera del sistema o desactualizado, digámoslo. Entonces, pero lo que tú dices, todo eso es falta de amor propio. Cuando tú tienes amor propio, o sea, no haces, lo haces todo por ti, no por los demás. O sea, primero por ti y luego lo que haces en pos de los demás es para ayudar o beneficiar a los demás. Entonces, creo que por eso se encierra la razón de que el sistema está llevando a esta juventud a que todos hagan lo mismo y no tienen identidad. Si no tienes identidad, no tienes amor propio. Entonces, hay una falta de identidad en esta generación, ¿no? Y esa identidad, el único que puede devolvértela o dártela es Jesús Amén. directamente. Y tú eres uno de ellos, ¿eh? Que el Señor te escogió de todos los jóvenes rebeldes de Nicaragua y dijo, este, es como hizo con Pablo, ¿eh? O como hizo con Pedro, este me va a representar en toda Europa, ¿eh? Y el Señor está trabajando por medio de tus canciones y de tu propia persona, llevando identidad a otros, cuando tú no la tenías. Es así como se manifiesta el poder de Dios, amigos. Primero lo hace en uno, lo hace real en uno, se experimenta y después se comparte. Nunca al revés, ¿no es cierto? Yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo mostrarle a otros cómo llegar a Cristo si yo no lo tengo. Y a mí me impacta porque el Señor sigue obrando, amigos, en todo el mundo a través de los jóvenes, de los corazones como el tuyo, Elmon. Por eso te tenemos hoy aquí con nosotros y realmente me siento privilegiada de conocerte, de escuchar tu historia y de poder compartir contigo bueno, y trabajar juntos, ¿no? Para la gloria de Dios, eh, como familia en Cristo, como iglesia, porque eso es lo que somos y de manera genuina, sencilla, ¿no? Y de corazón. Yo creo que son los requisitos con los que Dios trabaja para promovernos justamente. Si lo que hacemos no es de corazón, no es sencillo, no es humilde, no lo promueve, definitivamente. Estamos hablando en el reino de los cielos. Yo siempre hablo de esto con mis invitados. Queremos ser conocidos por Dios. A partir de ahí ya somos famosos en todo el reino de los cielos. Porque todo lo que el Padre y el Hijo saben, y el Espíritu Santo, lo hacen público, ¿no? Ellos no ocultan nada. Entonces, imagínate que no hay secretos en el reino de los cielos, es todo público, ¿no es cierto? Y es viral, y es tendencia. Estamos hablando del reino de los cielos, amigos, ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, simplemente el reino de Dios, que siempre existió y siempre existirá, más real que nosotros mismos, más real que nuestro planeta, porque nuestro planeta es temporal. Todo lo que es físico, ¿no? Tiene un principio y un final, ¿no? O sea, la eternidad es más real que el plano físico, ¿sí o no? Así es. ¿Te Porque tocó ministrar a jóvenes y viste, digamos, ahí en vivo y en directo la manifestación del poder de Dios? Estamos hablando del mundo espiritual, ¿eh? A través de la alabanza y la adoración. ¿Has visto manifestaciones? ¿Has visto salir demonios y todo este tipo de cosas? ¿Qué nos puedes compartir? sí, eh, lo, lo- durante todo este tiempo, o sea, he visto cosas increíblemente donde te enteras de lo que Dios puede hacer en una vida, ¿sabes? Y quiero, lo más grande que yo he visto, que este es otro testimonio, cuando yo me convertí al Señor, mi madre no es cristiana, no era cristiana, mi padre tampoco, mis dos hermanos, tengo dos hermanos más, nadie, mi familia paternal son de esas personas que casi ni creen en Dios y, y ellos veían en mí, o sea, yo siempre hablaba de Dios con mis tíos y ellos siempre
admiraban esa parte de mí, que me conocieron cómo era yo, ¿sabes? Y ellos veían cómo yo había cambiado. Y aparte de eso, poco a poco mis primos, luego mis tías, hoy les sirven al Señor. Y yo pasé, perdón, orando por mi madre mucho tiempo, y yo le decía, Señor, en algún momento yo sé que mi madre te va a servir. Y mi madre siempre decía, sí, yo creo en Dios y tal. Pero también el Señor llegó de la misma manera que como mi abuela, con un cáncer. En el 2019 mi madre también, cáncer terminal. Ella vivía en Costa Rica. Yo me fui para Nicaragua, de Nicaragua, perdón, para Costa Rica, y estuve con ella ese tiempo. Y mi madre me llamó llorando, en el hospital de Costa Rica. Me dice, tengo cáncer terminal. Y yo recuerdo que yo le dije, madre, aquí solo Jesús es nuestra esperanza. Y yo fui al hospital ese día en Costa Rica, y, y llegué y le dije, madre, tienes que hacer una oración conmigo, reconoce a Jesús como tu Salvador. Lo hizo, y, y a partir de ahí mi madre, o sea, la pasó muy mal. Fueron 9 meses donde estuvo a punto de morirse. Yo la vi, wow, increíblemente mal, mal. Y, y recuerdo que un día había semanas enteras de un dolor que no paraba. O sea, era todo el tiempo mi madre llorando, quejándose. Y un día estaba así de rodillas, eh, me arrodillé en la cama y me puse solo a cantar una canción. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve, y muévete en mí, muévete en mí. Y me puse o sea, no me acordé que estaba mi madre ahí, y ya cuando había repetido esa canción como 3 o 4 veces, me callé, reaccioné como que digo, si estoy con mi madre. Y mi madre me dice, sigue cantando, que se me fue el dolor. Y ya había tomado un medicamento que era muy potente y no cesaba. Y seguí cantando, y mi madre se durmió tranquila. Se le acabó el dolor, y, y eso fue algo que también a mí me impulsó a decir, el Señor me quiere para esto. Y muchas liberaciones a través de estos años, ministrando. He visto eh, manifestaciones de jóvenes endemoniados que son libres. Y porque desde que yo conocí a Jesús, algo que nunca me dio miedo, no sé por qué, es el reino de las tinieblas. Porque cuando yo conocí a Jesús, me di cuenta que Él era tan grande que si Él estaba conmigo, como dice su palabra, ¿quién contra mí? Nunca he tenido miedo a un demonio, al diablo, al infierno. Y siempre, cuando he ministrado, siempre que he estado orando en intimidad, es algo que me gusta guerrear, ¿sabes? Contra ellos, yo estoy orando a veces y digo, cualquier demonio que se esté manifestando, lo que sea, se va en el nombre de Jesús. Soy una persona que me gusta guerrear mucho en el espíritu, y eso cuando estoy ministrando es algo que me gusta hacerlo. Es decir, Señor, libera, ¿sabes? Sana, porque también se trata de eso, no solo de cantar, sino que el Señor haga algo a través de nuestra oración, porque la oración es una herramienta poderosa que hemos visto que en la Biblia, cuando Pablo y Silas estaban presos, adoraban y ¡pum!, se rompían las cadenas. Eh, Cosas como cuando Gedeón, me gusta mucho que dice que le dijo el Señor, lleva tea en tus manos, en una mano, y trompeta en la otra. Y cuando comenzaron a tocar la trompeta, que es alabanza y adoración, los enemigos se mataban entre ellos. Ellos solo eran 300 y los otros como la arena del mar. Y entonces la oración es algo que puede provocar algo impresionante, milagros, sanidades, liberaciones. Y he visto muchas liberaciones para gloria de Cristo a través de los momentos que he estado ministrando.
Y yo siempre creo que o, o cuando estoy ministrando, siempre tengo la convicción de que los endemoniados van a ser libres, de que el que llega sano se va a sanar. Esa es mi fe siempre, porque eh, estamos llamados para eso, para, para nosotros guerrear contra el reino de las tinieblas, para que los demonios que estén atacando a un hermano nuestro se vaya. O sea, somos el cuerpo de Cristo, tenemos el poder y la autoridad que Él nos ha delegado. O sea, en su nombre dice su palabra que vamos a sanar al enfermo, vamos a echar fuera demonios y cosas como esa hemos visto para gloria de Cristo manifestarse. Gloria a Dios. Bueno, te preguntaba por eso, porque el Señor te llamó un poquito a ser salmista, pero también te llamó como evangelista y con tu misma familia, que es lo más difícil, ¿eh? Amigos, lo más difícil siempre es predicar a la familia, no a los demás, eso es lo más fácil. A los demás es más fácil, siempre, pero la familia es lo más difícil. Y realmente si has ganado a tu familia para Cristo, wow, eso ya es una confirmación, ya es una señal de parte de Dios que te va a enviar, porque primero es para los de uno, para la propia familia, la salvación. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, primeramente, y después te envía a otros. Y con respecto a la adoración, Elmond pasó con Josué, tomó Jericó con trompetas, ¿no? Adorando. Sí, con Gedeón, bueno, con David, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos la clave de que el mundo espiritual es afectado a través de la adoración. No es que estamos perdiendo el tiempo, la adoración es la herramienta más poderosa en el mundo espiritual, para afectar el mundo espiritual, ganando territorio a través de la oración, la alabanza, la adoración y por supuesto la comunión con Dios. Cuanto más comunión con Dios, más autoridad. Y eso es lo que pasa contigo. Mientras hablabas me venía a la mente David cuando era un niño no tenía miedo. ¿Cómo es posible? Yo hasta hoy, ¿no? Que miramos en casa con mis niños la historia y la verdad lo vi millones de veces, pero me sigo preguntando, ¿cómo es posible que el ejército del rey no sintió vergüenza, ¿no? Y humillación de que un niño sin preparación, sin nada, vaya a enfrentar a Goliat y lo venza. Pero a él le pasaba lo mismo, él no sentía temor. Y volvemos a lo mismo, porque él tenía clara su identidad. Él nunca había matado a nadie, él no había sabido de cómo se combate en una batalla. Era un niño de 15 años. Pero ¿qué sucedió entonces? Él tenía clara su identidad y él tenía claro quién es Dios. Qué sencillo, ¿no? Y eso es lo que yo veo en tu testimonio. Primero, el Señor está trabajando en ti lo que vas a generar en otros, en toda una generación, porque para eso es tu vida y tu testimonio, para afectar a millones de corazones, influenciarlos, llevarlos a Cristo. Imagínate, el Señor está levantando un remanente, un ejército de adoradores. Y yo creo que para eso el Señor te está usando y por eso el Señor te da esas canciones de guerra espiritual para ministrar corazones, romper cadenas, romper fortalezas eh, y llevar a Cristo nuevamente a España y a todo el mundo. En Estados Unidos pasa lo mismo. Siempre fue una nación cristiana y mira, pero Sí, no todo está perdido, no todo está perdido. Hay promesas de parte de Dios que va a venir sobre toda la faz de la tierra un último gran avivamiento y ahí sí viene Cristo Jesús y nos vamos con Él. Pero tiene que haber un gran avivamiento, dice la palabra que como el agua del mar será cubierta, ¿no? De su gloria, toda la tierra, todo lo que el enemigo intentó destruir y robar, el Señor lo va a volver a llenar, dice la palabra, con toda su gloria. Y ahí ya está, ya viene Cristo, ya estamos en tiempos finales. Así que, ¿qué nos queda? Como dice la palabra, ¿no? Levantar nuestras cabezas, recordar quiénes somos, y defender.
lo que el Señor nos ha dado, en nuestras manos, ¿sí o no? Claro que sí. Defenderlo sobre todo, lo que tú dices. Eh, yo creo que este último tiempo, o sea, muchos se dicen, ¿por qué hay tanta inmigración, sabes, de nicaragüenses para Estados Unidos, argentinos para acá, nicaragüenses para acá, hondureños para acá? Pero entre todo eso, hay mucha comunidad cristiana, ¿sabes? Y yo creo que uno de los propósitos, entiendo yo, es que yo estoy aquí porque España necesita, ¿sabes? Eh, Inmigrantes no para trabajar, sino el mundo espiritual necesita inmigrantes en este país. En Estados Unidos, lo que tú decías, también hay muchos centroamericanos que van para allá y van llenos del poder de Dios, ¿sabes? No como, como pasó en la historia de que el pueblo de Israel fue dispersado, pero en cautiverio, ¿sabes? Por el cautiverio. Hoy no, hoy somos dispersos por la libertad que tenemos en Cristo, porque eh, es necesario, creo que gente de Argentina venga para acá llena del poder de Dios para impactar esta nación, porque en este tiempo en España estamos viendo un mover, ¿sabes? Se siente en la atmósfera, se siente que este es un tiempo de donde el Espíritu Santo está comenzando a hacer algo poderoso en España. Y hablamos con otros ministros, con pastores, y es que tú puedes sentirlo, que el Señor está a punto de hacer algo aquí en España y en Europa, un avivamiento ¿sabes? Ese avivamiento que ha estado en Latinoamérica, aquí va a pasar aquí y estamos a nada de que esto pase. Y estamos orando por eso, estamos trabajando por ello y entendemos que somos parte de ese avivamiento. Entonces, es importante mantenernos nuestra relación con Dios, nuestro clamor por el lugar donde estamos, ¿sabes? Que somos agentes de cambio y, y somos esos portadores de la presencia, del poder de Dios para impactar esta nación o la nación donde estemos. Yo creo que todos los que salimos de nuestros países tenemos que tener esa visión, que el Señor te ha movido porque necesita un cambio en ese lugar y era necesario tú. ¿Sabes? Como cuando Estados Unidos o quien sea envía ejércitos, perdón, envía soldados a pelear a Irak o al otro lado, porque necesita, ¿sabes? Y nosotros somos esos soldados que el Señor necesita aquí en España, porque hay que pelear una guerra antes de un avivamiento, ¿sabes? Es una lucha, pero ya sabemos que en el Señor la victoria es segura siempre. Amén, Peleamos y peleamos, amén. pero sabemos que que la victoria Claro, sí, es nuestra. claro. Claro que sí. Y bueno, a mí me impacta porque un poquito tu historia también es como la de Daniel, ¿eh? Hablábamos recién bueno, de Babilonia, ¿no? Lo que estás viendo en España es como una especie de nueva Babilonia, pero yo recuerdo la historia de Daniel y te veo como Daniel, ¿no? Desde jovencito el Señor te lleva para allá, pero tenías muy claro a qué fuiste y quién eras, ¿no? Y ya sabemos cómo termina la historia, maravillosamente. Obviamente han sido probados, has sido probado, y bueno, y el Señor se hizo presente, y nada, el Señor está con ustedes. Aunque Babilonia intente cambiarlo todo, tenemos el poder de Dios y se van a tener que postrar todos ante el poder de Dios, ¿eh? Un poquito, como lo que pasó con los jóvenes en el horno de fuego, ¿no? Como lo que pasó en el Monte Carmelo con Elías. Yo lo veo así, ¿eh? Estamos parados en ese momento de la historia, ¿eh? Ya a punto de terminar, pero sí, se está definiendo el Dios verdadero, porque está en cuestionamiento en los últimos años y los últimos siglos eso, cuál es el Dios verdadero. Siempre con lo mismo, ¿no? Pareciera que el Señor no demostró lo suficiente, que es el Dios verdadero, pero generación tras generación se vuelven a olvidar quién es el Dios verdadero. Y yo creo que tiene mucho que ver tu ministerio con eso, demostrar quién es el Dios verdadero,
para Elmond, ¿eh? Y él se va a dejar sentir y tiene que haber manifestación del poder de Dios para que el mundo crea. No se trata, amigos, de que esto sea todo, ¿no? Los milagros, no, pero entra por ahí, ¿no? La fe. Necesitamos ver, sobre todo los más jovencitos, el poder de Dios para que crean y se conviertan y se arrepientan, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y no hay conversión, y eso es un problema, porque si no caemos siempre en lo mismo, en la emoción, y con la emoción no hacemos nada. Necesitamos arrepentimiento genuino para que el Espíritu Santo pueda obrar en los corazones, pueda entrar, ¿no? Y pueda hacer lo que tenga que hacer. Así que qué bendición tenerte con nosotros. Bueno, tiramos nuevamente las plataformas y ya nos estamos despidiendo. ¿Y cuál es la canción que los amigos no se pueden perder, la que recomendás y la que se viene? Y ya nos despedimos, Elmont. Sí, bueno, mi nombre es Elmond Gradis, Elmond con H. En todas las plataformas estoy como Elmond Gradis. Y bueno, la canción que no se pueden perder es la que hemos estrenado recientemente, Por tu Cruz. Por tu Cruz es una canción, como dice el título, que el centro de todo es el mensaje de la cruz. Eh, de que fuimos perdonados, de que somos sanos, de que somos libres por el sacrificio de la cruz de Jesús. Eh, Ese sacrificio que en su momento era la peor vergüenza para alguien morir en una cruz, y para hoy es nuestro mayor orgullo el, el expresar la cruz de Cristo. Fue nuestra mayor victoria, ¿no? Y Por tu cruz es una canción que te va a acercar al Señor, te va a conectar con Él y te va a llevar a ese momento de reflexión en donde tú dices, Jesús hizo todo esto por mí, ¿cómo no voy a servirle? Lo importante es eso, en que nunca nos olvidemos, por mucho que creamos que estamos dando lo todo, o que estamos eh, pasando tribulación, lo que sea que estés pasando, nunca te olvides todo lo que Jesús pasó para llegar a la cruz, y no solo para llegar ahí, sino morir en la cruz. Que cualquier cosa que pasemos, cualquier cosa que hagamos, es demasiado poco para el sufrimiento, para el dolor que Él experimentó, para que hoy en día nosotros podamos decir, como dice su palabra, tener la potestad de decir que somos llamados, somos hechos hijos de Dios. Entonces, Por tu cruz es una canción que va a ministrar tu vida. Si eres cristiano, te va a afirmar en esa fe, y si no, te va a hacer entender que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario para que fuese su hijo, para que sea parte del reino, de ese reino que vino a, a manifestar a la tierra, y que un día vamos a estar con Él en su presencia. Así es, bueno amigos, a pasar por todas las plataformas digitales a escuchar Tu Cruz y a escuchar Maranata, que también me encanta, y todo lo que se viene, ¿eh? Porque sabemos que se vienen muchas canciones más, así que va a ser un año súper productivo Mi y vamos a próxima estar ahí canción, acompañando. mi próxima canción se llama Pródigo, que es una canción acerca del hijo pródigo, y es una de esas canciones también que, que te va a confrontar, que te va a hacer reflexionar mucho, y, y como todas te va a hacer acercarte a Él, que es lo más importante. Claro que sí. Bueno, ya nos estamos despidiendo, amigos. La verdad que fue maravillosa la entrevista, conocer un poquito más de Elmond y todo lo que se viene con su música y su historia personal con Cristo Jesús, cómo el Señor lo está usando a través del Evangelio también, ministrando vidas, corazones. Así que bueno, ¿te parece si nos despides con una oración por todos los jóvenes que lleguen a ver esta entrevista para que sean transformados, ¿no? Por el poder de Dios. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que tú habías predestinado, Señor, para que estuviésemos hoy hablando de ti, hablando de las cosas que tú haces, Señor.
para también, asimismo, anunciar tu nombre, anunciar tu evangelio, anunciar el mensaje de salvación. Señor, levantamos un clamor por la juventud, Señor, por esta generación que el enemigo, Padre, ha querido distraerlos del propósito, del llamado. Pero sabemos, Señor, que tú tienes un plan también para esta generación y sabemos, Señor, que esta generación también, Padre, va a marcar, Señor, en la historia a través del poder del Espíritu Santo. Padre, oramos por esa juventud, Señor, sin identidad, esa juventud que aún no han entendido, Señor, el propósito, esa juventud que desconoce, Padre, su llamado, su misión, Padre, para que están puestos en este mundo, Señor. Seas tú abriendo los ojos, Señor, así como los abriste, Señor, al siervo de Eliseo, Señor. Abre los ojos a esta generación que está ciega, Padre, que ellos puedan ver, Señor, tu gloria, que ellos puedan ver, Señor, su propósito, que ellos puedan ver, Señor, su identidad. Espíritu Santo, Padre, las cadenas, Señor, sean rotas, Padre, a esa juventud que esté encadenada, Señor, rompe las cadenas, Señor, esa juventud, Padre, que está atada, Señor, por ligaduras, Señor, que está atada por planes diabólicos, Señor, esa juventud que está siendo atacada por demonios. También, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, trae liberación, Padre, trae liberación, rompe cadenas, Señor, hazlos libres, Padre, porque han sido, Padre, han sido puestos por ti, Señor. Una juventud, Padre, que ha sido traída para este tiempo, Señor. No creo en una generación de este tiempo sin propósito, Señor. No, yo no lo creo, Señor. Tú tienes propósito, Señor, para cada uno, Señor, de nosotros, para cada uno de esta juventud, Señor. Ahí al joven que me está escuchando, que me va a escuchar, Señor, quiero que entiendas que tienes una identidad en Cristo Jesús, que tienes un propósito, que tienes un llamado, que estás aquí porque el Señor te ha elegido, porque el Señor te ha traído para hacer algo a través de tu vida, para marcar este mundo a través de tu vida, porque te ha llenado de dones, te ha llenado de talentos, de ministerios, para que lleves su palabra, para que anuncies su nombre y puedas también transformar a otros jóvenes a través de lo que Dios ha puesto en ti. Espíritu Santo, Señor, Padre, mira esta generación, Señor. Oramos, Padre, levantamos un clamor, Señor, para que esta generación, Padre, se vuelva a ti, Señor, para que esta generación te conozca, Espíritu de Dios. Esta generación pueda entender, Padre, entender que hay un Dios que envió a su Hijo para que fuésemos salvos por su sangre en la cruz del Calvario, Señor. Padre, toca los corazones, Señor, aquellos corazones, Padre, de piedra, Señor, ablándalos, Padre. Vuélvelos de carne, Señor. Padre, oramos para que esta generación sea sensible a la voz de tu espíritu, sea sensible al toque de tu espíritu, Señor, para que esta generación pueda, Señor, romperse, quebrantarse, Espíritu Santo de Dios, ante tus pies, ante tu presencia, Señor, para que esta generación, Padre, sea una generación que escuche tu voz, Señor, sea como dice tu palabra, Padre, que en los postreros días, Señor, vas a derramar tu espíritu, Señor, sobre toda carne, Padre, y van a profetizar, Señor, van a soñar, Padre de gloria. Esta es la generación, Padre, que profetizará. Esta es la generación que va a soñar sueños, Señor. Esta es la generación, Padre de gloria, que va a anunciar tu nombre, que va, Señor, causar estrago en el reino de las tinieblas. Esta es la generación que tú vas a levantar para un avivamiento, el último avivamiento, Señor, en los últimos tiempos, Señor, tú vas a derramar tu espíritu, Señor, y estamos en los últimos tiempos, Señor. Así que, Padre de gloria, aquel, Señor, que aún, Padre, aún está allí, Señor, sin identidad,
te pedimos, Señor, que tú le hagas entender cuál es su identidad en el reino, su identidad en Cristo, Señor. Que puedan ser, Señor, sensibles a ti, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, la oración del justo tiene poder, dice la palabra. Y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y por eso lo hacemos, amigos. No es por tradición ni por hábito, es porque estamos convencidos del poder de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, que nos unamos en oración, porque la oración tiene poder. Así que bueno, Elmo, la verdad, feliz de tenerte con nosotros por primera vez, y sabemos que tiene propósito este encuentro, esta unión, y vamos a estar apoyándote con todo nuestro equipo. Tenemos pastores y Gracias. líderes en España, vamos a conectarte porque es que sí, esto es lo que Dios quiere, ensanchar nuestro territorio, ganar almas, expandir el reino de los cielos acá en la tierra, así que vamos a estar conectándote con todos nuestros líderes ahí en España para que puedan estar apoyando tu ministerio y puedan llegar más lejos. Gracias. Amén. Así que Gracias. te amamos, te bendecimos, te mandamos un abrazo gigante Amén. desde Argentina, Buenos Aires, hasta España. ¿eh? Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos vemos pronto y síganos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal oficial de YouTube, donde va a estar toda la entrevista completa. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones. Abrazos y bendiciones. Que Dios siga usando tu vida e impulsando a personas como yo que queremos servir al Señor. Eres un canal de bendición enorme y también Dios va a ensanchar tu ministerio, tu llamado, tu propósito cada día más, porque lo que haces es desde el corazón y eso es lo que importa. Amén. Lo recibo. Que así sea. Bendiciones.